Compañeras y compañeros artrósicos y artrósicas, tengo aquí una lectura muy interesante para nosotros, los artrósicos. Se los voy a leer. Testimonio de la artrosis de cadera a la habituación deportiva. Interesante. Esto es del 20 de junio de 2018, en un blog. Dice, mi nombre es Iván y os voy a contar la experiencia que tuve hace unos años. Cuando yo lo imprimí, esto es en 2022, pero el testimonio es de 2018. ¿Ok? Soy una persona que desde siempre ha practicado mucho deporte, de todo tipo, correr, bici, monte, fútbol, surf, natación, frontenis, pádel, pero un día me empezó a aparecer una especie de molestia en la ingle, zona del aductor, así lo pone. Ese dolor poco a poco fue empeorando hasta tal punto que había días que después de hacer una jornada un poco intensa de deporte, me levantaba cojo al día siguiente y con bastante molestia en la zona. Empecé cogiendo cita con el fisio y tras varias sesiones la cosa no mejoraba. Probé también con varios osteópatas, los cuales tampoco ayudaron a que el dolor se mitigase. Recuerdo que uno de ellos me decía que tenía la cadera revirada. Otro, que realizase unos estiramientos antes de hacer deporte. Pero yo seguía con mis molestias. Al final, fruto de la desesperación, acudí al traumatólogo para saber cuál era la causa de tanto dolor y de mi incapacidad para moverme. Me hizo una exploración y solicitó unas radiografías. El día que acudí a la consulta por los resultados, me asusté cuando vi a varios profesionales mirando mis placas. Me dijeron que lo mío era un caso excepcional, que no era normal que se observaba lo que se observaba en aquellas pruebas. Se llevaban las manos a la cabeza de cómo a mi edad, 30 y pocos, tenía semejante desgaste de cadera. Os podéis imaginar que con toda esa información saliendo de sus bocas y las caras de perplejidad que ponían, el pánico me entró. En ese momento me veía condenado a dejar mi pasión, el deporte, a hacer vida controlada y a acatar todas las pautas que me ofrecieran en ese momento. Mi traumatólogo me comentó que tenía desgaste en la cadera, o sea, artrosis, de una persona de 55 años de edad y que tenía que parar de hacer deporte inmediatamente, si no, en un espacio muy breve de tiempo, me tendrían que poner una prótesis. No os podéis ni imaginar el shock que fue para mí recibir esa noticia. Mi vida giraba alrededor del deporte y la actividad física. De hecho, lo necesito porque soy una persona inquieta y es un bálsamo para mí. Pues me entró un bajón del carajo. No podía concebir mi vida así. Conocía desde hace años a un aficio de este equipo y un día que nos juntamos le conté todo por lo que estaba pasando. Ella es fisioterapeuta y le pedí su opinión. Le relaté todo al detalle y el tiempo que llevaba con el dolor, cómo había empezado, sin impacto, caída o movimiento brusco, las informaciones que me había transmitido los diferentes profesionales que había visitado y lo que pensaba yo que sucedía. Ella me hizo una exploración de la zona, valoró los diferentes movimientos de la misma encarga y sin ella. Lo curioso es que, no os he comentado, es que la cadera que más me dolía era la que mejor estaba de las dos y era algo que a mí me mosqueaba bastante. Cuando llegué a donde ella ya estaba muy limitado porque me había resignado a no hacer deporte, pero es que ya no podía sentarme ni en el sofá. Algo que me sorprendió de esa sesión es que me sentó en una silla después de hacer la exploración y recoger todos los datos pertinentes y comenzó a hablarme del cerebro. Desde el primer momento captó mi atención a través de los ejemplos muy simples. Me pareció interesante que el dolor fuera una respuesta del cerebro para proteger una zona lesionada. Luego me presentó unos estudios en los que en personas asintomáticas
es decir, sin dolor, tenían las mismas cosas que se veían en mis placas. Así que como no tenía nada que perder, salvo mi dolor, y me pareció bastante interesante la argumentación, continué las sesiones con esta fisio. Me enseñó que el cerebro comete errores frente a determinados estímulos. En mi caso, el movimiento estaba incluido dentro de sus archivos de los peligros potenciales y claro, me avisaba a mí con dolor y rigidez en la zona, para que parara de moverme y evitase cualquier cosa. Fui consciente del miedo que había comenzado a desarrollar antes incluso de iniciar el movimiento, y como se me activaba un mecanismo de rigidez antes de comenzar a moverme, entendí que igual se estaba encendiendo el chivato del aceite en el salpicadero del coche, pero que acababa de pasar el test y que mi coche tenía todo en regla. Por lo tanto, el problema no era mecánico, sino electrónico. Así que decidí confiar en la mecánica y utilizarla sin miedos. Los conceptos de los que me habló fueron varios, y siempre me recalcó y me repetía que el dolor era real. Me hacía preguntas que me hacían cuestionarme cosas. Por ejemplo, ¿crees que si te duele es porque tienes lesión? Yo pensaba que sí, pero estaba equivocado y el ejemplo que se me quedó grabado para entender esto fue el dolor real que sufren las personas con amputación de miembros. Ellos no tienen pierna y sienten dolor, tienen dolor. Me explico también cómo es la curva del dolor cuando existe una lesión, que no se equiparaba en nada a la mía. Tenía lógica, era el cerebro el que supervisaba y evaluaba todos los movimientos y hacía sonar la alarma para protegerme y que no hiciera algunos de esos movimientos, según él, me podrían dañar. Aparte de eso, después de visitar al trauma, se me activaron muchas más alarmas, ya que la información de que tienes una cadera muy desgastada como un hombre de 55 años me amargaba la existencia y a veces me daba por pensar, pues, que pobres los de 55 que tienen que estar en todos esos fastidios. Comencé a tirar a la basura creencias que tenía y fui detectando errores de mi cerebro e intentando reeducarlo con una nueva información y enfrentándome a ella y a los movimientos inocuos. Yo iba atando cabos y viendo cuánta razón había en toda la información que me habían dado. Me di cuenta de la cultura alarmista en la que estamos sumergidos y cómo vamos transmitiendo conocimientos los unos a los otros de potenciales peligros. Me duele la pierna porque hay un cambio de tiempo o por la humedad. Entendí cómo se produce el aprendizaje que yo quería desaprender de todo aquello, ya que la supervivencia de mi cadera no corría ningún riesgo. Se me grabó una frase que recuerdo muy bien. El cerebro es un órgano que toma decisiones para mantener la supervivencia del individuo. Aquí me habla del caso real de una señora que le fueron a atracar y le clavaron un cuchillo en las cervicales y ni se enteró. Aluciné cuando me enseñó la foto de Julia, que así se llamaba esta señora, en urgencias tan tranquila. Entendí perfectamente la función del cerebro y como a veces decide no activar la respuesta de protección con dolor, porque a veces hay un peligro mayor. Comencé a leer todo lo que me propuso, cuestionaba todo, preguntaba, me enfrenté al movimiento con un nuevo conocimiento. Si había algún movimiento que me resistía, lo practicábamos para ver que no sucedía nada y quitarme miedos. Y así fue como poco a poco mi vida se fue normalizando y empecé a sentir menos dolor y pude retomar mi rutina diaria. Entendí que el problema se hallaba en nuestra gran maquinaria que es el cerebro, el que controla todo, el que supervisa y analiza cualquier posible amenaza, y el que a veces peca de sobreprotector y nos puede hacer la vida imposible. El problema radica muchas veces en la necesidad de que nos diagnostiquen algo para identificar la causa del dolor, la búsqueda de una etiqueta.
Para entender que el dolor es una respuesta del cerebro y que te expliquen cuando se activa de forma correcta, es un alivio para quitarse miedos y que no se te venga el mundo abajo. Mi cadera sigue desgastada, o como hace 5 años, que es cuando comencé con todo esto, sigo cumpliendo años, haciendo deporte y las alarmas se han desactivado. Desde que dejé la consulta y ahora solo veo a mi amiga para tomarnos unas cañas, he introducido otra ración de pesas, o sea, de información, en mi rutina de ejercicios, para poner al día también a mi querido cerebro. Ja, ja, ja. Espero que con mi experiencia alguna persona siga este camino y vea la luz como lo hice yo. Agradezco mucho a mi terapeuta y que me haya dado esta información y mucha más que se me ha olvidado por el camino, pero ahora sigo mi vida normal. Se los dejo para que lo piensen. Hay muchos testimonios como este, me los he encontrado en muchos blogs, en muchas respuestas a otros canales de artrosis, y es una de las cosas que a mí me han funcionado. Repito, tengo 10 años con artrosis de cadera derecha grado 4, corro, salto, subo cuestas, bajo cuestas, de frente, para atrás, hago bicicleta, kilómetros los fines de semana, entre semana 2 días de pesas, todos los días flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hago una vida normal, con dolor, sí, pero un dolor mínimo, un dolor aguantable. ¿Y saben qué? Ahí tengo las pastillas de ibuprofeno, ahí tengo las pastillas a la mano del diclofenaco, y ahí las tengo, a la mano. Y no he llegado a tomarlas porque he creído que no son necesarias. Hasta la próxima, artrósicos y artrósicas de mi canal. Ay,